Bueno, hermanos, vamos a orar, porque sabemos que decía el corito, está cayendo sobre mí. Amén. Está sanando heridas. Sanando cuerpos, hermanos. Porque el canto, muchos dicen, ¿por qué hago por ir a la reunión? Hermano, el Señor aquí es el taller de Dios. Él nos va limpiando, nos va purificando, va sacando despacito toda aspereza que tenemos en nuestro espíritu y nos prepara para alabar y bendecir el nombre de Dios. Así que así como están de pie, vamos a orar, sintiendo que Dios ha caído acá. Usted sabe que hace muchos años atrás, en un culto, el Señor mandó como un polvillo de oro que caía sobre los hermanos. Hermanos, fue algo maravilloso. Se miraban las manos así, tenían todo como una pelechita de oro que el Señor había mandado. En esta noche no nos manda eso el Señor, pero Él está acá. Gloria a Dios, Él está. Entonces vamos a decirle gracias, Padre, por tu presencia. Bendito Dios y amado Señor, en esta noche te doy las gracias, Padre, por tu presencia, por este lugar, porque estás en este lugar. Te paseas, Señor, tocando a mis hermanos, tocando a aquellos hermanos fieles que hoy, a pesar de que no es Santa Cena, están acá para alabar y bendecir tu nombre. Oh Señor, enséñanos a no ser religiosos, Padre Celestial, sino a ser creyentes genuinos, de que tú nos bendices, de que tú estás con nosotros, de que tú solucionas problemas a nuestras vidas, que tú limpias cada cosa extraña que está sucediendo en el hogar, en mi corazón y en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Padre Celestial, quédate con nosotros, sanando heridas, Padre. Yo sé que cada hermano ha traído en esta noche una petición especial. Señor, hay problemas de hogar, hay problemas de salud, hay problemas económicos, hay problemas de trabajos. Señor, aquí estamos. Señor, tú lees el corazón de cada uno de nosotros. Y cada uno te está pidiendo. Otros te están agradeciendo, Padre. Amén. Todo lo que has hecho en cada uno de nosotros. Amén. Ahora yo te pido, Padre, que tomes mi boca, que tomes mi pensamiento, Señor, y a través de lo que yo diga, Señor, también tomes el corazón y la mente de mis hermanos. Y yo pido en el nombre de Jesús que todo problema extraño, todo pensamiento que quede afuera de esta reunión, y el momento que estemos alabando tu nombre, Señor, sea genuinamente una alabanza de fe y de esperanza para nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento, hermanos. En esta noche vamos a hablar de una de las cartas de Pablo. Todas las cartas de Pablo son epístolas maravillosas, son cartas llenas de amor y de esperanza para nuestra vida. Todas las cartas paulinas han sido para edificar, para crecimiento de la iglesia. Usted las lee ahora, las cartas, parecen escritas hoy, para hoy, y hace muchos años que fueron escritas. La carta que hoy vamos a ver es la de un personaje que lo acompañó a Pablo a distintos pueblos a levantar iglesias. Él lo acompañaba a levantar iglesias, a formar congregaciones, y a la vez que hablaba con los hermanos y quedaba un hermano encargado, como hacemos hoy en día, porque hoy en día vamos, por ejemplo, hay mucha gente que se dedica a formar iglesias y hacen así, mandan a un hermano de la congregación y ese hermano se va a la casa de una familia, también a su misma familia, y
y allí invita hermanos y comienza una congregación. Como empezamos nosotros hace 42 años atrás. Así, empezando de uno, de dos. Y también en la época de Pablo pasaba lo mismo. Él buscaba colaboradores y en esta vuelta buscó a Tito. Por eso vamos a ir a la carta de Tito, que solo cuenta con 3 capítulos y tiene por finalidad incluir directivas, nada más que quiere enseñarle a Tito qué es lo que él tiene que llevar a las distintas congregaciones que ellos han creado, que han establecido en distintos pueblos. La finalidad de Pablo en esta carta es dar directiva para un buen funcionamiento de esas congregaciones. Yo recuerdo cuando nosotros comenzamos con esta casa, éramos tan poquitos, éramos tan inexpertos, mi esposo y yo, inexpertos en muchas cosas, pero el Espíritu Santo estuvo delante nuestro. Amén. Y nos fue enseñando cómo hacer las cosas como Él quería que la hiciéramos. Muchos fracasos, muchos dolores, muchas lágrimas, muchos momentos de incertidumbre, muchos momentos que dijimos vamos a dejar. Hubo un momento, sí, que queríamos dejar por los embates de la vida, pero Dios dijo no. Él nos alimentó, nos llenó con su espíritu y aquí estamos todavía. Bueno, Pablo en su poder, en su sabiduría, porque Pablo era un docto, era una persona conocedora de la palabra, conocía todo lo del Antiguo Testamento y le interesó lo que Jesús comenzó a hablar. Entonces vamos a ir al libro de Tito y nos encontramos allí con Tito capítulo 1 y vamos a ver lo que le dice a este joven que le había colaborado, y él cuidaba las iglesias que formaba, las cuidaba. Y en Tito 1:1 vamos a leer hasta la mitad del versículo 5, dice así: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Eso le está diciendo a Tito él. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta. Creta era un pueblo, una ciudad donde habían formado una congregación. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Hasta ahí nada más. La otra parte ya no interesa para lo que yo quiera, a lo que yo quiero llegar. Es una porción hermosa de lo que me impactó a mí en la última parte del versículo que leímos. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Hermano, nosotros somos iglesia. Cada uno de ustedes son iglesia. El Señor dice que somos templo del Espíritu Santo. Amén. Así que tú y yo, juntos acá, formamos la iglesia material. Pero si tú te vas solo a otro lado, eres tú la iglesia. Amén. La que representa al Señor donde tú vayas. Amén. Y Pablo, le hablaba a Tito, lo mandaba a Creta. Tal vez él allí tendría miedo, había varios meses que había ya fundado esa iglesia y quería ver si todo estaba igual o si había cosas deficientes. Y yo ahí empecé a ver la porción, así como Pablo lo envió a este siervo fiel a corregir lo deficiente. Nosotros, queridos hermanos, como iglesia,
tú y yo, cada uno deberíamos hacer un inventario retrospectivo e introspectivo de nosotros. Retrospectivo quiere decir mirar todo lo que pasó en nuestra vida anterior, cómo vivimos, lo que teníamos, todo lo anterior. Introspectivo, lo que tenemos interiormente, lo que tuvimos interiormente y lo que tenemos hoy en día interiormente. Todo eso como iglesia tendríamos que ver. ¿Para qué? Para ver lo deficiente que tenemos todavía. Porque a veces, a pesar de los años que llevamos como creyentes, nosotros tenemos distintas actuaciones que no son las que tuvimos el día que nos entregamos al Señor. El día que nos entregamos al Señor, Él te dijo: yo te voy a hacer nueva criatura. Ustedes saben que la palabra criatura, Él formó una criatura nueva en vos. Pero el ser humano busca la criatura vieja. Y aquí Pablo, temeroso de que eso sucediera en Creta, lo manda a Tito para ver cómo seguían las cosas. Y le pide que arregle lo deficiente. Y en esta noche nosotros vamos a volver a recordar cómo éramos y cómo debemos arreglar lo deficiente de nuestra vida hoy en día. Porque, querido hermano, tú, yo y todos los que estamos tenemos pecado. Por más que lo hablábamos hoy en casa, por más que uno diga: no, yo no tengo pecado, yo soy vieja, no puedo tener, hay otros tipos de pecado. Siempre tomamos como ejemplo el pecado del sexo, nos parece el peor, pero para el Señor todos los pecados son malos. Y hay una infinidad de pecados. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que hacer un examen interior y decir: ¿cómo me encuentro hoy después de 10, de 15, de 8, de 1, de 2 años de creyente? Desde el día que me entregué al Señor, me quedé, perdonen la expresión, achanchado, ahí como los otros días me comentaban que hay en los vehículos, hay como una memoria en los vehículos nuevos, que si usted no lo hace andar lo que deben andar, la memoria ya lo acostumbra a ese ritmo, y si usted lo quiere apurar, no puede. Y en la vida humana, hermanos, es lo mismo. Si nosotros nos aferramos a pequeñas cosas, cuando nos quieren apurar que hagamos otra cosa, no nos animamos, porque ya estamos encerradas en un círculo feo, porque nos hemos acostumbrado a ello. Al pasar los años, el tiempo, la rutina, el desgaste, hace que lo aprendido en el primer amor se borrara. ¿Usted recuerda cuando se entregó al Señor? Amén. Hay algunos que nacieron en cuna evangélica, que han visto la Biblia abierta en la casa siempre, que han escuchado la oración de sus padres en la casa siempre, que han cantado coritos, que han cantado alabanza, que los han visto a los padres arrodillados al lado de la cama de un hijo enfermo, los que nacieron en cuna evangélica. Y los otros, los que tuvieron la bendición más luego, que vienen de un hogar que nada más que el único creyente es él o ella. Usted recuerda con qué amor se entregó al Señor. Y empezó a escuchar la palabra como que tenía agudizados los oídos y escuchaba lo que el Señor te decía. Cambia tu vida. Y llorabas. ¿Te acuerdas? Yo sí me acuerdo. Yo lloraba porque sentía dentro de mi corazón y le decía a mi madre, que ella fue la que me trajo a la iglesia, le decía: ¿por qué lloro, mamá? Y me decía ella: porque el Espíritu Santo te está hablando por dentro. Él te está hablando, te está limpiando, y ese es el llanto que tú tienes. Por eso nosotros como iglesia, cada uno deberíamos cuidarnos todos los días y recordar lo aprendido cuando nos entregamos al Señor.
Yo recuerdo cuando un hijo mío estaba frío en las cosas de Dios, yo me animé y lo hablé, ya un hombre, con los chicos, que era Juan José, estaba completamente frío, indiferente. Por eso le dije a mi aliento, hermanas, a que oren, porque Dios cambia a las personas. Nosotros somos iglesia, y si los hijos nacieron en cuna evangélica, ellos tienen ya la base formada de cómo seguir el camino de Dios. Entonces nosotros como padres tenemos la obligación de hablarles seriamente para sacarnos nosotros la carga como padres, porque cada uno dice: Señor, cuida tu alma. Yo no puedo cuidar las almas de los 4 hijos míos, de los 3 hijos míos, ni mi hijo puede cuidar las almas de los 4, de los 2, de los que tiene. Cada uno va a dar cuenta de sí. Pero como padres, nosotros que los trajimos al mundo, lo tenemos en un camino de creyentes. Yo recuerdo que Juan José se había enfriado, hermanos. Y ese es el peligro. Cuida, como dice acá, sacarnos deficientes de tu vida. Porque cuando llega el enfriamiento espiritual, te da lo mismo. Y ten cuidado, porque eso no es de Dios. Te da lo mismo ir a la iglesia que no ir. Traer Biblia que no traer. ¿Para qué querés que vaya? ¿Acaso eso me va a salvar? No es que te salva. El Señor aquí es un taller. El Señor te va cubriendo, como te dije al principio. Bueno, mi hijo nació la nena y un día se enfermó en casa y yo fui y le puse las manos así y ella me hizo. Y ustedes saben el dolor que yo sentí en mi corazón, porque yo a mis hijos le oraba siempre. Mi madre le oraba de rodillas, dándole la cuna a mi hijo, y yo hice lo mismo con los míos. Y cuando yo quise orarle a mi nieta, ella no quiso, porque tendría 3 o 4 años, no sabía lo que era. Entonces yo fui y lo hablé a él y le dije: vos naciste en un hogar cristiano donde esta Biblia estaba abierta en todos lados, o cerrada o abierta, pero en casa había Biblias por todas partes. Veías que tu padre, veías que yo oraba por ustedes. ¿Qué piensan que van a ser tus hijos? ¿Qué le vas a dar a tus hijos de herencia espiritual? Y él me miraba, nada más. Le digo: ya los chicos son adolescentes, van a viajar a Córdoba, van a empezar una vida distinta. ¿Qué le dejas a ellos de Dios? Fue suficiente, hermano, que me dijera eso. Dios hizo un cambio en la vida de él, recapacitó. Comenzó a hablarle a sus hijos de Dios, a hablarle a su hija de Dios, a enseñarle, y así sigue hasta ahora. Y cada vez más, porque Dios obra en la vida. Amén. Y querido hermano, dice el Señor que al que le dio, le va a demandar el Señor, y al que no le dio también le va a demandar. Amén. Y nosotros como padres tenemos que decir, como dice acá Pablo: saca los deficientes que hay en Creta. Y a nosotros nos ha dejado hoy en día aquí en Creta, que es nuestro cuerpo, nuestra vida, y nos pregunta: ¿qué cambio ha habido positivo por los años de creyente? ¿O seguimos igual? Seguimos con los vicios en el hogar, con el vino que nos falta, y medios que una botella es poco, sacamos otra botella. En total estamos de cumpleaños, después hablamos cualquier cosa. ¿Qué dejamos de lo que Dios nos dio el primer día que te llamó al camino de Él? Le prometiste que le ibas a servir. Le prometiste que ibas a llevar una vida en santidad. Hermano, pecado vamos a tener, y vamos a tener siempre, pero para eso tenemos la rodilla y la lengua para pedirle perdón. Pero somos soberbios. No, yo no he pecado, yo no molesto a nadie, yo no voy a la iglesia. ¿Querés vos andar a la iglesia? Tenés que ir, pero a mí déjame tranquilo. No. Cuida tu alma, cada uno va a dar cuenta de en sí. ¿Qué cosas como persona? Vamos a ver. Todavía sigues deprimiéndote. Si el Señor te hizo nueva criatura, no te tienes que deprimir. ¿Te ha pasado algún problema?
Para eso Dios te da la voz, para eso te da las rodillas, para eso te da un momento que vayas a solas a la presencia de Dios y le pidas al Señor sabiduría para tomar la decisión necesaria en ese momento. Depresión, el cristiano no debe tener depresión. El cristiano no debe ir a un psicólogo. ¿Por qué va a ir a un psicólogo si tenemos un Dios poderoso que nos puede limpiar? ¿Qué mejor que una madre como psicóloga para hablar con su hija que la tuvo en el vientre y aconsejarla? ¿Qué mejor que un padre para aconsejar a un hijo que sabe cómo es y el hombre sabe cómo es la vida? Pero nosotros nos deprimimos, no tengo ganas de ir a la iglesia, hermano, vaya a mi casa, ore porque estoy mal. Querido hermano, eso no es de Dios. Nosotros somos distintos, somos nueva criatura en Cristo Jesús. Vamos a tener pruebas de todos los colores. Siempre la vamos a tener, pero lo tenemos a Dios. Que levantamos los ojos y hablamos con Él, y Él nos escucha. Él nos escucha. Sigues con tu mal genio. Ay, Señor, tú me cambiaste. No necesitamos decir yo cambié, sino que tu esposo, tu esposa diga, ¿cómo cambió mi esposo? Porque Dios hizo la obra. Amén. No puedo decir, miren qué linda que soy. Otra persona puede decir, oh, qué fea, pero nosotros no nos podemos decir. Y a veces decimos así, yo cambié. Muestre su cambio. Muestre el cambio con los hechos, con la palabra, con su manera de ser. Dice el Señor, están siempre gozosos. El Señor está cerca, dice en otra parte. Pero no, estamos viviendo haciendo un mundo imaginario que se nos va a desmoronar cuando menos pensemos. Ese mundo materialista que tanto luchamos, hermano, por el materialismo. Y cuando Dios dice basta, y basta. Pensemos. Sigues con tu mal genio, te levantas a la siesta requete enojado y dice la mamá, mira, no le hablé a papá porque está, no le hablé a Juancito porque recién se levanta. ¿Dónde están los nuevos cristianos, hermana? Seguimos siendo la vieja mujer, el viejo joven, el viejo marido. Eso es lo que venía a ver Tito Atleta, a ver si había cosas deficientes. Esas son cosas deficientes en nuestra vida de cristianos, y Dios nos va a demandar y te va a decir a ti como me va a decir a mí, ¿cómo no cambiaste? ¿Sigues igual? ¿Sigues viendo todo negativo? ¿Tu boca es un fuego? ¿Dónde está el cambio? ¿Sigues con ese mal genio? ¿Tienes miedo a los problemas? Sí, ahí está tu madre, no la hablen porque está depresiva, porque no le alcanzó el dinero, pero ella se puso a pensar en qué gastó. La nueva criatura en Cristo Jesús te va a hacer sabia, hermana, y va a gastar lo que debe gastar y no es cosas superfluas. Porque después decimos, ¿cómo pagamos? Y es porque nosotros hemos sacado cosas de más y nuestro dinero no nos alcanza. No le echemos la culpa a la presidenta, ni le echemos la culpa a nosotros, no le echemos la culpa al escaso sueldo. Somos nosotros. Este templo del Espíritu Santo que está contaminado. Y por eso Pablo le decía a Tito, anda, arregla las cosas deficientes de las iglesias que fundamos. Querido hermano, debemos confiar plenamente que Dios nos ha hecho nueva criatura. Y esa imagen que tenían de Dios, que tenías antes cuando viniste a los pies de Cristo y te entregaste al Señor, o cuando tu mamá y tu papá te trajeron con un paquetito chiquitito acá y te entregaron al Señor, emocionados porque entregaban a su hijo a Dios. Ese pedacito que ahora sos una mujer o sos un hombre, ya tienes obligaciones para con Dios. Y un día Dios te la va a demandar. Te va a llamar por tu nombre, dice el Señor, que nos llamará por nuestro nombre.
Él te sacó la vieja mujer, el viejo hombre, y te dio uno nuevo. No busquemos de nuevo a ese viejo hombre viciado, a esa vieja mujer gruñona, a esa mujer gastadora. Dejémosla enterrada y sigamos con la nueva criatura en Cristo Jesús que nos dio a nuestra vida. Disfruta la nueva vida, la limpia, esta que Dios te dio. La vida que Dios te dio de gozo. Debes corregir lo deficiente que notes en tu vida, porque Dios nos da inteligencia. El que diga, mira, yo caí porque no sabía, miente. Hoy en día los niños de 4 años, váyate a hablarle de la cigüeña, ya prontito ya saben todo lo demás. Tocan la panza de la mamá, le ponen el oído, que escuchan que el hermanito está ahí. Qué distinto al tiempo nuestro, hermanos. Cuando yo salía a la puerta y miraba a la cigüeña a ver si venía, si era cierto de la cigüeña. Claro que sí. Una vecina mía, me acuerdo que yo tuve familia, lo tuve a Daniel, y ella quería un hermanito, y ya tenía como 6 años, grande era. Y vino enojada, llorando, y dice, la cigüeña se equivocó, vino acá a esta casa y era mi casa, que habíamos pedido el bebé, porque yo había tenido familia y la mamá no estaba de carga ni nada. Pero ella todavía había esa inocencia. Hoy en día no. Entonces el Señor nos va a pasar lo mismo a nosotros. Cuando lleguemos a la presencia de Dios, el Señor te va a decir, ¿cómo? ¿No sabía vos? No, Señor, yo no sabía esto. Yo no sabía que esto era pecado. Yo no sabía que tener deuda y no pagarla es pecado. Señor, yo no sabía que andar con 2 mujeres es pecado. Señor, yo no sabía que mentir es pecado. Yo creía que había mentiras blancas, mentiras rosas, y Dios se va a reír, porque es en la Biblia que el Señor se ríe. Acá hay una parte de la Biblia que dice, yo me reiré. Qué vergüenza nos va a dar, ¿no? Cuando Él diga así, yo sé que... Bueno, también vamos a ver otro plano de nuestra vida, aquí como pariente, en el plano doméstico. ¿Aconseja usted a sus hijos de alguna manera positiva ahora que es cristiano? ¿O los deja pasar? Y los hijos se le van por entre los dedos y usted no sabe dónde están, a qué hora vuelven, dónde andan. El Señor te lo va a demandar, querido hermano, porque tú eres hijo de Dios ya. No podemos dejar la vida correr como vive el mundo. Nosotros somos distintos por la gracia y misericordia de Dios. Aconsejar a nuestros hijos. Y acá hay un versículo en Tito 1:6 que dice, leámoslo. Tito, tenga la Biblia abierta en Tito, porque estamos trabajando con Tito. Porque si la tienen cerrada, después les cuesta trabajo encontrarlo. Tienen que tenerla abierta la Biblia. En Tito, Tito 1:6 dice, el que fue irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Acá le está explicando a Pablo, a Tito, cómo tenía que encontrar las cosas. Usted como padre le está ayudando a formar un carácter donde el sí sea sí y el no sea no. ¿O es que usted vive una vida que por ahí el sí lo es no y el no es sí? Entonces los hijos hacen lo mismo. Hoy estaba escuchando una clase de escuela bíblica en donde un rey fue un rey ejemplar. En cambio su padre había sido lo peor como rey. Eso es un caso excepcional, porque casi siempre de padres malos los hijos también nos veremos hijos buenos. Pero en este caso de Josías, él tenía un padre malo, pero cuando él reinó cambió todo hizo distinto. Qué bueno que es eso, pero a veces no sucede en la vida diaria, ¿no? Debemos ayudarle a formar el carácter, a anular su rebeldía, enseñarles a que saluden, a enseñarles que digan permiso, por favor, que en la casa esos términos antiguos, hermano, que parecen sacados de un libro de cuentos, que vuelvan a nuestra vida nuevamente. Y acá en Jeremías, ahí vamos a abrir en Jeremías, vamos a ir al Nuevo Testamento y vamos a ver lo que nos dice Jeremías.
referente a que debemos volver a esos tiempos viejos, a esos tiempos donde los padres se respetaban a los hijos y los hijos a sus padres. ¿Cuántos hogares había que los padres los trataban usted a los hijos y los hijos también? Ahora, si usted encuentra un caso así, es una admiración, porque dice, pero callate, ¿qué sabés? Y no solo eso, te dicen palabras bastante feas y el padre o la madre queda callado. Y acá miren lo que dice Jeremías capítulo 6, versículos 16 y 17. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas ligero no andaremos. El 17. Puse también sobre vosotros atalayas, que son todos los hermanos que llevan la palabra, son atalayas hoy en día, hermanos. Son personas que están diciendo, preparaos, que el Señor viene. La gente se ríe, pero es la verdad. El Señor nos muestra, vienen los tiempos difíciles, cosas rarísimas están ocurriendo. Y dice acá, puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. ¿Estamos así nosotros? Hermanos, revisemos qué es lo deficiente de nuestra vida hoy en día. ¿Sigues malhumorado? ¿Sigues protestón? ¿Respetas a tu esposo o a tu esposa? ¿O vives con esos secretos feos dentro de la familia? No le digas a tu padre, vamos a comprar esto, pero vos no le digas a tu padre. Cuando lo vea, lo vea. Ya estamos enseñando mal a nuestros hijos. Tenemos que enseñar bien a nuestros hijos. Busca la sujeción de tus hijos. En 1 Timoteo 3, 4 dice que gobierne bien su casa. Ese le está hablando al hombre. Que gobierne bien su casa. Querido papá, para gobernar bien tu casa debe ser ejemplo. Pero si tú no eres ejemplo, ¿cómo vas a gobernar tu casa? Tus hijos van a decir que este viejo que viene a decir a mí que no tome, mira cómo vino, lo tuve que acostar. ¿Cuántas veces pasa, hermano, eso? Por eso, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Que usted pueda dejar el dinero en su casa y sepa, no, mis hijos no tocan nada, porque mis hijos yo los enseñé. La casa es de ellos, pero esto no es de ellos, entonces no tiene por qué tomarlo. Querido hermano, es bueno volver a las sendas antiguas. Busca la sujeción de tus hijos, vuelve al tiempo del respeto y las buenas costumbres. ¿Cuáles son las buenas costumbres? Que un niño, joven, chico, una jovencita no pueda andar de noche a altas horas de la noche. Esas son las buenas costumbres. Pero ¿cómo las vamos a dejar si todas las nenitas salen? Las nenitas salen y después el llanto, hermanos. Es el llanto de los padres. Y esos muchachos que vienen a la casa y la mamá los lleva a la cama para que el padre no se entere que vienen con olor a alcohol. Entonces estamos en una época mala. Reflexiona en tu vida anterior, el cambio que Dios hizo en tu vida. ¿Cuántos años de creyente tienes? No sé, pero en el hogar nuestro Dios hizo cambios maravillosos. Cambios preciosos donde hay respeto mutuo. Y no necesitamos estar cuidándonos de dónde estuviste, dónde andás, porque Dios sabe cómo vivimos. ¿Eres considerado? ¿Tu trato cambió? ¿O sigues siendo ojo y torpe? Ya no busques tu propia satisfacción. Aceptas tus fallas. Qué difícil, ¿no? Cuando decimos, ay, mira, me gustaría, podrías haberlo hecho así, pero ¿qué? No, a lo mejor así. No aceptan la falla, no les gusta, no nos gusta aceptar.
Debemos reconocer nuestras limitaciones. ¿Saben cuáles son las limitaciones? Que tus derechos terminan donde empiezan los de los demás. Pero ustedes van al banco y casi la voltean y pasan primero que usted. Y si usted es bajita, como me pasa a mí, hay viejitos altos y pasan por encima mía y dicen permiso señora, nada, porque nos falta algo que el mundo lo tiene y nosotros tenemos que cambiar. Si nosotros como hijos de Dios hacemos lo mismo, querido hermano, cambie. Acepta tus fallas, reconoce tus limitaciones y también esas cosas que te digo. O sigues en la ley de la selva. Si yo puedo mentir, miento y me pongo acá, no me toca a mí, pero yo me quedo acá. Si me están diciendo atrás, a mí no le toca, a usted a mí no le toca, yo me quedo nomás. La ley de la selva. Descuida los deberes y responsabilidades. Siempre hay tiempo, mientras tenemos vida. Es un error creer que después de muerto, mamá me va a hacer una misa, me va a hacer un responso y Dios me va a cambiar de lugar allá arriba. Va a llegar una nota y va a decir, por favor, la señora tal y tal salga del infierno y pase al purgatorio, porque están orando abajo. No, querido hermano, querido amigo, esas cosas no existen. Dios habla del cielo y del infierno. No hay intermediario. Y dice además también, hazlo todo ahora, cuando estás vivo, porque después de muerto, nada podéis hacer. Así que no vale ninguna de esas rezadoras o de esas cosas de nada. Dios nos dejó aquí en este mundo todavía, en Creta, como lo de Juanito, para que arreglemos lo torcido, limpiemos lo manchado, para gozar aquí como criaturas hechas a semejanza de Dios. Recuerde, hermano, no se olvide de que usted es nueva criatura. Amén. Y que va a tener que dar cuenta de cosas importantes al Señor algún día. No vamos a estar juntos, no sé en qué lugar estaremos, pero tenemos que cuidar de eso. Y para terminar, los invito a que abran en Santiago 1:21, que debemos ser hacedores de la palabra. No solamente oidores, hermanos. No vaya a ser que mañana yo por casualidad encuentre alguno y le diga, ¿de qué hablamos el domingo? Y diga, yo no me acuerdo de qué versículo tomó. Porque en mi mente estaba en el banco, estaba pensando que mañana tengo que ir a la escuela, que tengo que rendir, y no me acuerdo bien lo que usted habló. Piense, hermanos, que esto que estoy hablando Dios me lo puso en el corazón y es para mi vida también. Amén. Y dice en Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de qué, de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ahí está clarito, puede salvar vuestras almas. Así que cuidemos esta salvación tan valiosa que Dios nos ha dado. Amén. Porque acá, claramente le está diciendo acá a Santiago, desechando toda la inmundicia, toda malicia, que recibamos con mansedumbre lo que escuchamos. ¿Para qué? Para que podamos salvar nuestra alma. Amén. Los invito a que se pongan de pie y vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, yo te doy las gracias, Padre. Te doy las gracias por las hermosas cartas de Pablo, Señor. Por esta carta pequeña que está dentro de la Biblia. Por este título que lo ayudó tanto a Pablo. Señor, nosotros somos también iglesia. Ayúdanos a mirar lo deficiente que tenemos, Padre. Si aún tenemos cosas que a ti no te agradan, pecados, Señor, que todos son grandes. No hay pecado pequeñito, todo es pecado. Dice tu palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Amén. Señor, en esta noche yo creo que todos sabemos qué es hacer lo bueno. Señor, te pido una bendición especial para cada uno de mis hermanos en esta noche. Para aquel necesitado
que está esperando un milagro. Tú eres el Dios de los milagros, Señor. Y hay veces que nos deslumbra con las maravillas que tú haces. Gracias, Dios mío, por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento, hermanos, y que el Señor les bendiga ricamente. Amén.